SER Podcast. Hola, buenos días. Rusia ha vuelto a cruzar una nueva línea roja. Según Ucrania, Moscú ha bombardeado un hospital infantil de Mariupol. Este es el llanto de una mujer, de una madre agarrada a su bebé a las puertas de ese hospital, de esa maternidad arrasada por las bombas del ejército ruso. Hay al menos 17 heridos, pero las autoridades buscan víctimas, niños básicamente, entre los escombros. El ataque intencionado contra las instalaciones médicas o unidades con el emblema de la Cruz Roja es un crimen de guerra, lo recoge así el Código Internacional y así al menos lo ha descrito el presidente Volodymyr Zelensky. Hoy los ministros de Exteriores de Rusia y de Ucrania se van a reunir en Turquía, en el que será el encuentro de más alto nivel entre ambos países desde que comenzó la guerra. 15 días después del comienzo de la invasión, el Kremlin sostiene ahora que este encuentro es un paso clave. ¿Clave para qué? Pues esa es la pregunta, porque a esta hora las posiciones de Putin no se han movido de las mismas con las que justificó hace 2 semanas la invasión. El jefe de internacional de la SER es Pablo Morán. Pablo, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. La cita se celebra en el marco de un encuentro sobre diplomacia en Antalya, uno de los enclaves turísticos de la costa turca. Es el encuentro a mayor nivel desde que empezó la invasión, como decías, pero también el primero desde que China avalara públicamente la vía diplomática para terminar con esta guerra. Lo cierto es que las expectativas son escasas, lo ha dicho el propio ministro de Exteriores de Ucrania, que reclama un alto el fuego, la retirada de las tropas rusas y una solución para la crisis humanitaria. Aún así, acude con intención de aprovechar al máximo esta charla. Y desde Moscú, un ligero cambio. Un portavoz de Sergei Lavrov, del ministro de Exteriores, aseguró ayer que la actual operación militar no busca derrocar al gobierno de Ucrania. Ya veremos si eso se confirma hoy, porque la ofensiva continúa y también la exigencia rusa para que le reconozcan Crimea y la independencia del Donbass. Esta madrugada, gracias Pablo, luego regresamos. Esta madrugada, decía, han continuado los bombardeos después de una jornada en la que de nuevo Moscú ha boicoteado los corredores humanitarios. Enrique García, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Había 5 puntos de salida. Kiev quería la evacuación de 100.000 personas, pero los bombardeos o el cierre de las carreteras ha rebajado la cifra hasta los 35.000. Lo peor está en Mariupol, es la ciudad portuaria donde Rusia ha bombardeado ese hospital infantil y donde, según su alcalde, ya han muerto solo en esta ciudad más de 1.000 personas en 9 días de asedio. Estados Unidos ha anunciado más ayuda militar y cree que Rusia puede utilizar armas químicas. Moscú dice que es Ucrania quien está utilizando ya las armas y niega que esté matando a civiles. Esta guerra, la guerra de Putin, en todo caso, es la que va a monopolizar la cumbre de los 27 que comienza hoy mismo en Versalles. Con la solicitud de ingreso de Ucrania encima de la mesa y con la petición de Finlandia y Suecia, piden un gesto. Que no se olvide que existe un artículo que obliga a garantizar la defensa de un Estado miembro de la Unión. Recordemos que estos países no forman parte de la OTAN, una cumbre de Versalles, donde también se va a hablar de política energética. Se tiene que votar un texto que gusta a España, que apuesta por almacenar gas y reducir beneficios a las empresas eléctricas, lo que se puede traducir en fijar un tope máximo al precio de la electricidad. Aquí en España esta mañana se va a constituir la mesa de las Cortes de Castilla y León sin acuerdo de gobierno entre PP y Vox. Mañueco dice que ellos han cedido para que haya un acuerdo, pero que es Vox quien no se mueve de sus posiciones. Exigen lo mismo que tenía Ciudadanos en la anterior legislatura. En todo caso, lo que esto confirma, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Es que ha habido oferta del PP a Vox para que entre en su gobierno. Eso es, ha habido oferta, ha habido negociación y Vox mantiene lo que dijo tras las elecciones, que quiere la presidencia del Parlamento Autonómico, una de las 3 secretarías, estos cargos por cierto están pagados con más de 90.000 euros al año, y también la vicepresidencia de la Junta y 3 consejerías. Esto es lo mismo que tuvo Ciudadanos hace 2 años y medio. Vox difundió anoche el acuerdo con las bases de gobierno que le ha enviado al PP, compendio de vaguedades, de asuntos que quedan fuera de la competencia de la Junta y las obsesiones habituales de la ultraderecha en torno a los migrantes, la negación de la violencia machista y la anulación de las normas sobre memoria histórica. El PP asegura, como decías, que sí ha cedido y ve posible el acuerdo, todavía tanto para presidir las Cortes como para gobernar en la Junta. De todo esto, por cierto, nos enteramos anoche porque Mañueco y Juan García Gallardo, el candidato de Vox, se cruzaron mensajes en Twitter. El pleno, en el que sus señorías tomarán posesión de los escaños, comienza a las 12. En Twitter supimos esto, de la misma manera que por Twitter supimos que Mañueco quería adelantar las elecciones. En fin, y Núñez Feijóo cuenta ya con los avales necesarios para oficializar su candidatura a presidir el Partido Popular. 55.000, 10 veces más de lo que consiguió Pablo Casado en el último congreso. Ni me gusta ni tampoco creo que los españoles esperen de nosotros la prolongación de las formas que hemos visto en la política nacional desde hace tiempo. Percibo hartazgo por la frivolidad y por el egocentrismo. Y así presentaba ayer su candidatura el presidente de la Xunta.
Y en el Congreso, Esquerra amaga con tumbar la ley de vivienda. Podía ser el pegamento para reconstruir el bloque de investidura tras la tortuosa votación de la reforma laboral. Tras la enmienda a la totalidad del PNV, el Gobierno negocia en extremis con Esquerra. Los republicanos piden que se blinden las competencias autonómicas y si apoya alguna enmienda de la totalidad, la ley cae. El asunto va a estar esta mañana en muchas de sus conversaciones, de sus primeras conversaciones del día. Ese triplete de Benzema anoche en el Bernabéu que coloca al Real Madrid en cuartos de final, 3-1 anoche contra el PSG, un partido que terminó con el dueño del Paris Saint-Germain en los vestuarios, Ampe. No encajaron sastre bien los parisinos la derrota, bajó al Khelaifi a increpar al colegiado, como ya hiciera, por cierto, en el partido de ida, y terminó amenazando de muerte a un empleado del Real Madrid. Lo dejó reflejado todo ello el colegiado en el acta del partido. Tuvieron que separar además en el vestuario Neymar y Donnarumma tras increparle el brasileño al italiano por el primer gol, y al Khelaifi, como decimos, amenazó a ese empleado del Real Madrid. Hasta Ancelotti terminó rendido a una nueva noche histórica para el madridismo. Es la magia de un estadio que tiene una historia fantástica, de un club que tiene una historia fantástica. Es una noche especial, espectacular. He jugado muchos partidos en esta competición como entrenador. Como esta noche no es fácil vivir una noche así. Con sus 3 goles, Benzema, por cierto, supera a Di Stéfano como tercer goleador histórico del club. Los madridistas recordarán la noche del 9 de marzo, hoy ya es 10. ¿Con qué tiempo empieza el día, Enrique? Pues con nubes en el Cantábrico y en Canarias, precipitaciones débiles en el oeste de Galicia, sol y temperaturas agradables en el resto del país. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Esta mañana se van a reunir en Ankara, decíamos, los ministros de Exteriores de Ucrania y de Rusia, el encuentro de más alto nivel desde que empezó la invasión, que nace a iniciativa de Turquía, en un intento diplomático para poner fin a las matanzas, Enrique. La cifra de muertos varía según la fuente. El Ministerio del Interior de Ucrania habla de 2.000 civiles muertos en estas 2 semanas, 1.000 solo en la ciudad de Mariupol, según su alcalde, aunque la ONU reduce la cifra hasta los 500 y siempre insiste en que la cifra real es mayor. Hoy es el 15º día de invasión, vamos en directo a Ucrania. En este caso a la ciudad de Kovel. Hasta allí están huyendo miles de personas desde Kiev antes de cruzar a Polonia, y en esa estación, en Kovel, está ahora mismo el enviado especial de la SER en Ucrania, que es Nicolás Castellano. Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, José Luis. Pues se oye ahora mismo muchísimo ambiente porque hay miles de personas en esta estación. Están llegando primero en diferentes trenes, algunos que han llegado de Kiev hace solo una hora y otros que huyen de otros puntos, algunos en autobús. Aquí hay un grupo de voluntarios que les reparte comida y aquí tengo ahora, curiosa, clavada su mirada sobre la mía, la mirada de Camila, una bebé de tan solo 4 meses. Hasta aquí ha huido esta abuela que viene de Mariupol. I'm from Mariupol. I came to my daughter in Kiev. Ella salió de Mariupol unos días antes del comienzo del asedio, se refugió con su hija en Kiev, pero finalmente, dada la situación de Kiev y el peligro, se ha subido a un tren y va a salir hacia Polonia. Mariupol, el lugar donde ayer el ejército ruso, según el gobierno ucraniano, arrasó una maternidad. Son las historias de huida de las que se siguen produciendo miles de personas que están protagonizando el mayor éxodo acelerado desde la Segunda Guerra Mundial. Nico, hasta luego. Hasta luego. Mujer que escapaba de Mariupol, la ciudad que está hoy en todas las portadas, en todas las crónicas. Esa matanza la ha condenado Estados Unidos, que dice que Rusia podría estar utilizando incluso armas químicas en estos últimos días. Sí, también ha confirmado que finalmente recula y no acepta el envío de una 30 de aviones polacos a Ucrania. El Pentágono había pedido poner a disposición de la OTAN los antiguos cazas soviéticos, pero ahora cree que se trata de un movimiento de alto riesgo que podría ser tomado por Rusia como un paso más en la escalada de tensión. Washington, Víctor Sancho. Carpetazo definitivo de Estados Unidos a la oferta de envío de aviones polacos a Ucrania, una propuesta que desde Washington han confesado que les pilló por sorpresa. Al principio, la posición oficial era que la propuesta no era sostenible y que su complejidad no garantizaba su ejecución de manera correcta y, por tanto, era necesario buscar la forma de llevarlo a cabo. Horas después, la puerta se ha cerrado totalmente a una acción de este tipo, después de que el gobierno Biden haya dicho no solo que no hay justificación razonable para el envío y que despierta serias dudas y preocupaciones en el seno de la OTAN, sino que además es probable que Rusia lo tomara como una provocación que escale la tensión militar. En resumen, tal como ha explicado el portavoz del Pentágono, John Kirby, aportaría muy poco beneficio para el enorme riesgo que puede suponer en represalias rusas. La administración Biden, además, ha vuelto a desestimar una zona de exclusión aérea en Ucrania y a todo esto, hoy empieza una visita oficial de la vicepresidenta Kamala Harris a Polonia y Rumanía. Será otra de las fotografías relevantes en todo este avance diplomático, Kamala Harris en Polonia y en Rumanía. También Alemania
Rusia se opone a ese envío de aviones de guerra a Ucrania. El canciller, que se reunió ayer con el primer ministro Justin Trudeau de Canadá, lo confía todo a las sanciones económicas. Berlín advierte de una escala del conflicto en las últimas semanas y no cree que la solución pase por una respuesta militar de la OTAN. Ya saben que Alemania tiene una dependencia de hasta el 60% de la energía que exporta de Rusia. Corresponsal desde allí, desde Berlín, Carmen Viñas. Alemania confía en que las sanciones económicas y la vía diplomática consigan cambiar el rumbo de Rusia antes de llegar a un corte del suministro energético. El canciller Olaf Scholz y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han advertido tras una reunión conjunta en Berlín contra una escalada del conflicto bélico ya de por sí muy grave. Eine militärische Lösung des Konfliktes macht keinen Sinn. Una solución militar no tiene sentido. Lo que se necesita ahora son negociaciones diplomáticas, ha asegurado el canciller, quien confía en las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Scholz ha vuelto a apelar al presidente ruso Vladimir Putin para que ordene un alto el fuego y detenga el derramamiento de sangre. Scholz también se ha mostrado contrario al envío a Ucrania por parte de Polonia de aviones de combate. En la misma línea, Justin Trudeau ha mostrado su disposición de proceder codo con codo para ayudar a Ucrania, pero con cuidado de no contribuir a una nueva escalada. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que exigía ayer que Rusia respete los corredores humanitarios, hablaba de crímenes de guerra, lo señalábamos en la portada. Solo ayer salieron de su país, de Ucrania, 35.000 personas. Según el gobierno, otras 100.000 se han quedado sin poder abandonar la zona de guerra. Unas 200.000 en total están tratando de escapar ahora mismo de Mariupol, según el Comité Internacional de la Cruz Roja. Aquí en España, al menos 1.000 ucranianos ya tienen plaza en uno de los centros del sistema estatal de acogida que pretende cubrir las necesidades de 6.000 personas, más otras 6.000 que se han ofrecido a acoger las comunidades. Por ejemplo, a Cataluña ya han llegado más de 1.300 ucranianos, pero según la Generalitat, el 70% han seguido el viaje hacia otras partes de España o de Portugal. El presidente Pedro Sánchez va a visitar esta misma mañana uno de esos centros de acogida, está en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, antes de viajar a Versalles, a la cumbre de los 27, la cumbre de la Unión, en la que se va a hablar de la evolución del conflicto, de la solicitud de ingreso de Ucrania y también va del aumento del precio de la energía. Y de cómo desengancharnos de nuestra dependencia energética de Rusia, porque recordemos que los 27 le compramos hoy a Moscú el 45% del gas y el carbón y casi el 27% del petróleo que consumimos a nivel comunitario. El objetivo, según el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, es lograr mayor autonomía para Europa. Cortar el cordón umbilical que une nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Para ello, la Comisión propone, entre otras cosas, limitar precios en la electricidad, diversificar los países desde los que importamos los carburantes y aumentar la reserva estratégica de gas y la capacidad de almacenamiento. La energía será un aspecto clave de esta cumbre informal de Versalles, en la que también se va a estudiar esa demanda de adhesión al club comunitario por parte de Ucrania, Moldavia y Georgia, un proceso complejo que no termina de convencer a todos los socios europeos que insisten, a pesar de todo, en que los ucranianos son unos de los nuestros. Como les venimos contando, el precio de los carburantes está disparado desde que empezó esta guerra. La gasolina ha subido 22 céntimos estas 2 semanas. Eladio Meizoso. La gasolina de 95 cuesta de media 1,82 €, aunque pasa de 2 euros en algunas gasolineras. La media ha subido 22 céntimos desde el ataque a Ucrania. El gasóleo cuesta 1,77 € y ha subido 29 céntimos. En un año han subido un 40 y un 50% respectivamente. 52 céntimos el litro de gasolina, 59 el de gasóleo, frente a los 33 céntimos que ha subido el petróleo en ese plazo. La patronal petrolera AOP explica que el precio de venta al público de gasolina y gasóleo se vincula a los mercados internacionales de los carburantes y no al crudo, y que a eso le suman costes, impuestos y márgenes ordinarios. Aumento que estamos notando ya en el bolsillo y que está afectando también al funcionamiento de varios sectores. Contábamos ayer a esta hora cómo la flota pesquera gallega apuesta por un amarre parcial ante la subida de los carburantes. Es una iniciativa a la que también se suma la flota de Baleares, pero el aumento de los precios está afectando a más sectores. A muchos más. Sí, la multinacional Acerinox ha planteado un ERTE para toda la plantilla de su sede en Los Barrios, en Cádiz. Este ERTE afecta a 1.800 empleados. Hoy va a empezar la negociación con los sindicatos. Algeciras, Cándido Romaguera, buenos días. Hola, buenos días. Así es, a este mediodía comienza la negociación del ERTE planteado por la dirección de Acerinox en su planta de Los Barrios, la única del grupo que ha parado su actividad como consecuencia del alto coste de la energía. Y es que el 80% del sobrecoste energético soportado por la compañía es provocado en España, a pesar de que estas instalaciones
suponen solo un 30% de la producción de la siderúrgica. A ello también se suma el alto coste del níquel, que ha llegado a cuatriplicar su precio en solo días, lo que ha llevado a Acerinox a iniciar el proceso de aplicación del ERTE. La compañía ha parado ya totalmente la producción de la acería e irá parando progresivamente el resto de unidades, una vez paralizada también la actividad comercial. Ejemplos concretos de cómo la guerra está afectando a diferentes sectores en el plano macroeconómico. Hoy vamos a conocer cómo está afectando la crisis cuando sepamos las conclusiones a las que llega la reunión de la dirección del Banco Central Europeo, Jordi Fàbrega. La de hoy en Frankfurt es una de las reuniones más complicadas y abiertas del Banco Central Europeo. En su última reunión, el BCE decidió abrir la puerta a subir los tipos de interés a finales de este año, pero la guerra en Ucrania ha dado la vuelta al panorama económico. The ECB stands ready to take whatever action is necessary. Haremos lo que sea necesario, dijo Christine Lagarde horas después de la invasión rusa de Ucrania. Hoy el Banco Central presentará su estimación del impacto económico del conflicto con nuevas previsiones que reflejarán un crecimiento del PIB más bajo y una inflación más alta, y tendrá que marcar también las guías de actuación a medio plazo. La hoja de ruta actual prevé reducir progresivamente hasta otoño las compras de deuda y plantearse a partir de entonces subir los tipos de interés. Pero la situación ha cambiado y ahora el BCE tiene que luchar por un lado contra una inflación galopante y por el otro con una economía menos boyante a causa de la guerra. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. El Partido Popular hace de la guerra argumento de oposición contra el gobierno. El nuevo escenario macroeconómico por la invasión de Ucrania no le excusa de los errores del pasado. Lo que le exige son medidas extraordinarias que usted no toma. Ya le conocemos. Usted es el presidente de las 1000 coartadas. Cuca Gamarra dice que el gobierno utiliza la guerra como coartada y el presidente responde que ahora tampoco cuenta en este tema con el apoyo de la oposición. Ya lo que me faltaba por escuchar es que yo estoy utilizando la guerra. ¿Para qué, señora Gamarra? ¿Para qué estoy utilizando la guerra? ¿Para qué he utilizado la pandemia, señoría? El sonido del debate, el rifirrafe que tuvieron ayer en la sesión de control y que escuchamos en directo en Hoy por Hoy. El gobierno, en todo caso, abría ayer la puerta, lo hizo la ministra de Defensa, Margarita Robles, a enviar más armas a Ucrania si fuera necesario, dijo. Saben que las armas fueron el motivo de discrepancia entre la dirección de Podemos con sus socios del PSOE, también con los ministros del ala morada del Ejecutivo, como Garzón o la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y ahora Díaz intenta recomponer las relaciones. La vicepresidenta hará una reunión semanal con los ministros del espacio morado para contener o rebajar las tensiones. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola, buenos días. Sí, tras las tensiones de los últimos días, Yolanda Díaz ha asumido la necesidad de reforzar la coordinación interna en Unidas Podemos. Su idea es reunir a sus ministros y secretarios de Estado todas las semanas, según explican a la SER fuentes del espacio confederal. Así se lo trasladó ella misma a los cargos morados el pasado lunes en el encuentro al que les convocó para cerrar la crisis interna y con el PSOE por el envío de armas a Ucrania. La vicepresidenta ha dado ya por zanjada esa polémica y en Podemos celebran su decisión de reforzar la comunicación interna. Díaz asumió hace un año el liderazgo del sector morado dentro del gobierno tras la marcha de Pablo Iglesias y desde entonces en Podemos algunas voces admiten que echan en falta una mayor claridad de Díaz a la hora de marcar las directrices políticas a seguir. Entienden que la responsable de trabajo esté volcada en su labor ministerial, pero ven con buenos ojos cualquier movimiento que suponga reforzar su implicación en Unidas Podemos. ¿Y de la pandemia? La incidencia sigue a la baja, cae hasta los 460 puntos y Gobierno y comunidades se reúnen hoy para decidir cómo será la nueva fase de seguimiento de la pandemia. Será en una reunión en Zaragoza. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 7 de la mañana.